comentar lo siguiente. Las clases son creo que hasta el 16 de julio. A ver si podríamos rendir una semana antes de que termine. Porque después entramos en los exámenes y todo el mundo anda ocupado y rindiendo 1, 2, 3 materias por día y eso no puede ser. Entonces, vamos a tratar de rendir en alrededor del 10 de julio, ¿sí? Ya nos vamos a fijar la fecha. Así ustedes van a poder estudiar tranquilos, van a tener toda la información y va a ser bueno para ustedes y para todos, porque el rendimiento va a mejorar. Porque si no van a venir y mal preparados y no es bueno. Bien, entonces vamos a ver el ciclo o real Braille. Pues, lo que hemos hecho hasta ahora. Lo que hemos hecho hasta ahora es trabajar con un ciclo ideal. ¿Por qué? Porque es mucho más simple, es mucho más objetivo y después hacerle las correcciones correspondientes. El tema básicamente está en que en cada uno de los procesos componentes van a ir apareciendo las famosas pérdidas. Entonces tenemos que interpretar qué es lo que está pasando en cada una de las etapas para ver en qué medida podemos mejorar con la operación de la máquina. ¿Qué es lo que sucede cuando se instala una máquina? Los filtros son nuevos, la casa de filtros es nueva, dependiendo si tiene desarenadores, también son sistemas que están nuevos, pero con el tiempo se va saturando de polvo y entonces hay que removerlo, porque eso va a incidir en el rendimiento de la máquina. Y lo mismo en el escape. El escape, dependiendo qué tipo de material le coloquen el escape para tomar el ruido, el escape va migrando ese material y entonces hay ruidos. Y si están dentro de áreas urbanas, van a tener problemas porque van a poder sancionarlos con el tema del ruido. Pero, ¿qué es lo que acontece? Lo que acontece es de que, por ejemplo, en el año 69-70, cuando se inaugura la planta de Guaracachi, se tenía la planta del Pari, que estaba ahí en la calle, en la intersección de la calle Ana Barba y la que va subiendo del primer anillo hacia Zahuapac, lo que es el estacionamiento de Correcruz. Y se llevó a Guaracachi, y ahora vayan a ver a Guaracachi, está lleno está totalmente poblado, uno. Segundo, los shopping, Barrio Lindo que se ha trasladado para allá, entonces ya deja de ser una área, esa área era el parque liviano, que no han respetado y que, bueno, fruto de todo ello es de que esa planta ha quedado dentro de lo que es la ciudad, el área urbana. Y lo mismo va a suceder con la planta Warnes. La planta Warnes está ahí en el parque latinoamericano y casi colindando con Warnes. Yo digo, no, de acá a 10 años, 20 años, porque lo que sucedió con lo de Guaracachi es de que esa planta en el año 70 hasta el año 22 pasaron 50 años. ¿Quién pensó que iba a crecer tanto Santa Cruz? ¿Que se tenía expectativas? Sí, claro que sí, pero Santa Cruz ha tenido un crecimiento muy desproporcionado y va a seguir creciendo, porque es un área económicamente productiva. Ahora, yo pregunto, ¿no? ¿Qué va a pasar con la planta Warner? En 20, 30 años más, Warner va a seguir creciendo, el parque latinoamericano va a crecer,
y en qué condiciones quedará. Y otra vez vamos a tener el problema de que vamos a estar dentro de un área, no sé si dentro de una área urbana, porque está al final del parque industrial latinoamericano y ya está colindando con Guarnes. Entonces, el tema de ruidos, el tema de contaminación atmosférica, no sé cómo van a manejar sus desechos de los ciclos combinados, etcétera, etcétera. Y todo aquello tiene que ver con el ciclo real, el ciclo Brighton. En un caso el polvo, en otro caso el ruido del escape, van a ser seguramente factores incidentes. Bien, aunque como tienen el ciclo famoso combinado, el ruido merma bastante. En los capítulos anteriores nos hemos referido al ciclo límite de los motores de las turbinas de gas, al ciclo ideal, identificado los procesos de compresión, expansión adiabáticos reversibles y el proceso de combustión isobárico con un comportamiento ideal. En realidad, ninguna de estas condiciones se cumple y corresponde analizar un estudio de los procesos reales basados en los procesos ideales correspondientes que nos llevarán al conocer mejor el ciclo completo de este motor. Cuando digo motor, es turbina, ¿no? Pero al final es un motor. El objetivo es señalar las diferencias entre lo que son los procesos ideales y compararlos con los reales y examinar los efectos producidos. Porque cuando hago el diseño, yo lo voy a trabajar como si fuera un diseño ideal. Pero lo que voy así saber es cuál va a ser el comportamiento real una vez que la máquina está en operación y pueda ver y detectar algunas, no digo deficiencias, sino en qué medida el diseño se aproxima lo real, lo ideal. Miércoles hay varios que están con los micrófonos abiertos, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las fuentes de irreversibilidad del famoso ciclo Bright? Obviamente que lo primero es la pérdida de producción de la entropía en el compresor de la turbina, porque el compresor de la turbina es el corazón de la máquina. Imagínense que tengo un rendimiento del 36%, que es bastante alto, ya es un valor alto, que tenga 40%. Eso significa de que el 60% lo estoy perdiendo entre las pérdidas y entre el trabajo del compresor. Y entonces, para mejorar ese rendimiento, lo que tengo que hacer es reducir en la mayor medida posible todas esas pérdidas. Una segunda aporte para que ello se produzca es la disminución de la presión de estancamiento en la cámara de combustión. Esta presión de estancamiento en la cámara de combustión va a hacer de que, por lo general, en las cámaras de combustión se produce el incremento de la energía cinética. Y al incrementar la energía cinética, hay pues vórtices. Porque la llama no es laminar. Y entonces esos vórtices, eso es lo que denominamos como esa disminución. A ver. Este señor Quiroz no lo voy a, ya no voy a recibir a nadie. El otro tema es, hay una transferencia de calor, porque la máquina es una máquina térmica, y la temperatura que estamos trabajando de 1500 grados centígrados, comparado con la temperatura ambiente, imagínense en este momento pueden haber 20, de 1500 a 20, wow, hay 1480 grados de temperatura.
igual, aunque estemos en el verano y estemos con 40, igual es 1460, que es una temperatura grande. Pero esas pérdidas de calor son producidas por la transmisión de calor, porque hay una transmisión de calor porque hay un componente metálico, ¿sí? Hay otras pérdidas de calor por transmisión, son tres, pero esta pérdida, debido a la alta velocidad que los fluidos, más de que se lo tienen como máquinas que están en compartimientos como si fueran encapsuladas, con las aislaciones térmicas correspondientes de calor y por el ruido, entonces se atenúa bastante estas pérdidas. La transmisión, conducción y la otra, ya me voy a acordar. Bien, transmisión, convección de calor. En el análisis se debe considerar la irreversibilidad en el compresor y en la turbina. Si no son procesos isoentrópicos, quiere decir de que el componente tiene pérdidas y que es irreversible ese proceso. Y es por eso que el ciclo se traduce que va en dirección 1, 2, 3, 4. No va de 4 a 3, a 2, a 1. ¿Por qué? Porque el ciclo térmico se produce por incremento de la entropía. Y la entropía va del punto 1, que es el menor, al punto 4, que es el mayor. Debido a estas irreversibilidades, necesitamos más trabajo. Los cambios de la energía cinética desde la entrada hasta la salida del compresor se desprecia para operar un compresor en la situación ideal. Entonces no voy a ir a 2, sino voy a ir a 2', que va a estar desplazado a la izquierda. Y allá la diferencia de temperatura entre el 2' y el 2 va a ser la pérdida de energía. Segundo, conseguiremos menos trabajo por consiguiente en la turbina. Esto es de lo que estamos hablando. 0, en realidad este debería ser 2, 3, 4. Y entonces, ¿dónde se manifiesta la pérdida? La pérdida se manifiesta en estos puntos, señores. Si trazo la diferencia, el delta de temperatura entre el 3 y el 3S, tendría aquí un delta de temperatura que es mi pérdida. ¿Sí? Esta pérdida, ¿por qué? Porque si bien voy a llegar acá, el trabajo que va a realizar el compresor no va a ser 3S0, sino va a ser 3,0, donde 3 tengo mayor salto entálpico de 3 a 0. Y este es mayor trabajo, y por consiguiente con el trabajo de la turbina tengo que evitar este trabajo del compresor, que es mayor, y por consiguiente se me baja el rendimiento. Lo voy a analizar tramo por tramo. El otro tema que tengo aquí es el de la combustión a presión constante. En realidad tampoco hay presión constante, sino que va a caer y voy a llegar hasta por acá. Pero acá estamos viendo las pérdidas del compresor y de la turbina. Tampoco es isoentrópico, sino que se corre a este punto 5, donde también acá puedo apreciar la famosa pérdida. Miren. Y
y acá está la diferencia, ¿sí? Lo puedo ver desde dos puntos de vista, desde la disminución del trabajo de la turbina o también desde el incremento del calor serio. Bien, el ciclo de la turbina de gas, el ciclo Brayton, muestra el efecto del alejamiento del comportamiento ideal del compresor y de la turbina. Bien, el más sensible es este, ¿no? Se puede deducir que la figura, en la figura, se puede deducir de la figura que el trabajo neto de la máquina térmica es menor que el ciclo ideal con los componentes ideales. Aquí lo voy a cambiar. De la figura anterior. Bien. El ciclo Brayton, la compresión y la expansión. A continuación, efectuaremos el análisis del ciclo descomponiendo a los componentes básicos y agregando la casa de filtros y el escape para las máquinas estacionarias. Segundo, el difusor y la tobera para los turboreactores. Y se efectuará el análisis de los componentes de los ciclos de potencia. Casa de filtros. La casa de filtros, cuando se empieza a trabajar con estas unidades, generalmente todas están alzadas del piso. Pero se dan cuenta, cuando estas máquinas van al desierto, que esas instalaciones en esas condiciones no son buenas para la casa de filtros y para el sistema del filtrado de aire. Entonces, a partir de allí es que se eleva. Las primeras máquinas que llegaron a Bolivia, de las turbinas a gas, entre la combinación de lo que era las Hitachi, las AEG Canis y Europa Gas Turbine, que son máquinas bajo licencia de General Electric, lo que se tenía era de que las casas de filtro estaban a nivel del piso. Y aunque ustedes no crean, la incidencia que tiene el polvo es pues gravitatorio. Entonces lo que se hizo fue atenuar mediante barreras naturales de árboles. Si ustedes se fijan en la avenida Brasil, están árboles que colindan con el área perimetral. Y también tienen paneles acústicos para evitar el tema del sonido. Tanto los árboles como las barreras de ruido atenúan efectivamente el ruido bastante.
porque no le podemos pasar de 80 decibeles. ¿Y cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es de que hay que preparar las instalaciones para estas instancias. Entonces lo que se hizo también fue sembrar pasto, de tal manera de que la humedad retenga el polvo que traía el viento. Porque si usted está, eso desembocaba como un tubo del tercer anillo interno, porque allá llama externo, el tercer anillo, que venía desde la Virgen de Cotoca hacia la avenida Brasil, que incidía en forma directa sobre el área de turbina. Y eso hay que prever cuando se está realizando el diseño de una central térmica. Pero la casa de filtros tiene tres componentes. Los inerciales, que retienen partículas pesadas, los prefiltros, que retienen partículas livianas, pero son más insectos, y taponean estas áreas de clima tropical, se taponea mucho el filtro. Y por último, el filtro propiamente dicho. Pero, ¿cómo inciden estos elementos en el comportamiento de la turbina? Miren, los inerciales son tipo ventiladores, son extractores que retienen las partículas que entran a la turbina, el flujo como una especie de vórtice. Y al hacer el vórtice se desprenden las partículas pesadas que chocan contra las paredes de los conductos y caen. Y al caer el extractor los extrae. ¿Pero dónde lo botan? Ahí cerquita de la máquina. Y por eso les decía, hay que tener pasto y con una cierta humedad para poder separar y retener ese polvo en el piso. El segundo componente son los prefiltros. Los prefiltros, y esto tiene que ver ya con el mantenimiento, los prefiltros hay que cambiar casi como 3 a 4 veces un prefiltro por el filtro. ¿Por qué? El filtro vale alrededor de $70 la unidad. El prefiltro vale 3 a 5 dólares. Entonces, alargo la vida del filtro cuidando los inerciales y cuidando los prefiltros, evitando de que me tapone con material de insectos. Y por último, el filtro, que tiene que tener una capacidad de retención de polvo, el famoso dust holding capacity, dust polvo, holding, retención, capacity, que es la capacidad de retención de polvo, que hay que buscar que no tenga mucho rendimiento ni tampoco bajo rendimiento, porque ¿cuál es el problema? El polvo que tiene mayor a 8 micrones es abrasivo y te va a deshacer el compresor. Y tienes que sacrificar los filtros, eso cuesta. Ahora, imagínense, 60, 80 dólares el filtro, pues ya estoy hablando con 4 mudas más. 80 dólares el filtro. Bien, esos 80 dólares tengo que multiplicar por la cantidad de filtros, que son aproximadamente 120. En las unidades chicas, en las unidades grandes, es más, y es más caro para las unidades grandes porque son troncocónicos. Pero yendo a el comportamiento de estos prefiltros y filtros, es importante pensar, mire, 120 por 80, por 60, hagámoslo, para que 80 es lo mismo, son $6,000, $8,000 que se tiene. A ver, quiero sacar el costo. 80 por 120. Sí, $9,600. Y eso dura aproximadamente 10 meses. Entonces, tienes que pedir repuestos para cambiar. Puedes cambiar
cambiar hasta 2 veces por año. Cuidado. Si haces mal tus ciclos de mantenimiento, vas a perder plata. Y cuando quieras, no vas a tener repuestos en almacén. Entonces, el manejo de repuestos, ahora, miren, en Huaracachi eran 8 máquinas, a $10,000, eran $80,000 que había que. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Pero hay que espacio para almacenaje. Esos